Este mensaje se titula Cuando Dios transforma vidas. Dios transforma vidas, ¿ya lo sabías? ¿Sí? Dios hace milagros, Dios hace prodigios, Dios transforma vidas. Y hoy vamos a ver una historia que seguramente conoces, y si no la conoces, hoy la vas a aprender. Imagina a alguien, bueno, la mariposa normalmente representa eso, ¿verdad? Una transformación. Todos sabemos más o menos el proceso que lleva una mariposa, esa metamorfosis, desde que es una oruguita hasta que se convierte en una mariposa, ¿verdad? Entonces, no se aprecia ahí, pero dice cuando Dios transforma vidas. Muy bien. Entonces, ahora, a veces lo he dicho que todos tenemos un pasado, ¿no? Algunos no nos enorgullece nuestro pasado, otros tal vez dices, a mí no me fue tan mal, ¿no? No tengo problema, pero hay algunas personas que huyen de su pasado, huyen o se la pasan huyendo de sus errores, buscando un nuevo comienzo. Pero muchas veces en esa huida tal vez no corran tan rápido. Y los errores y los problemas y el pasado los vuelve a alcanzar. Entonces, hoy vamos a hablar de la historia de Onésimo. Si quieren nombre para un sobrino o para un hijo, ahí tienen Onésimo, ¿verdad? Onésimo fue un esclavo fugitivo cuya vida cambió al encontrarse con Cristo Jesús. Tal vez te has sentido alguna vez atrapado en las decisiones que nos han etiquetado. Hemos oído eso, ¿verdad? A veces traemos etiquetas y en el caso de Onésimo, que fue un esclavo, él podía haber traído esa etiqueta bien marcada. Entonces él había huido y recibió a Cristo, tuvo un encuentro con Cristo. Entonces, a veces esas etiquetas de la vida nos marcan y normalmente cuando es alguien o quien te pone la etiqueta es alguien querido, pues con mucho más razón duele y es difícil quitársela. Entonces, la historia de Onésimo nos recuerda que cuando Dios interviene, nadie es demasiado pequeño ni su situación demasiado difícil para... Esta historia la vamos a encontrar en la carta a Filemón. Es una carta muy pequeña que ni siquiera capítulos tiene, porque es uno solo. Ajá. Por eso viene ahí la cita, nada más dice Filemón 10 al 12, ¿verdad? No vamos a poner capítulo 1 porque pues es el único. Muy bien. En algunos lugares van a ver que a lo mejor le ponen capítulo 1, pero pues realmente con que pongas los versículos es más que suficiente. Ahora, esta carta de Filemón es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe estando preso. Entonces se les conoce también como cartas carcelarias. Hay algunas otras cartas como a los Efesios, a Filipenses también, que fueron escritas desde la cárcel. Pablo estaba preso. Muy bien, entonces un poquito de contexto de esta carta de Filemón. Entonces, de fugitivo a encontrado. Vemos ahí en el verso 10 a 12. Dice este versículo, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Está escribiendo Pablo a Filemón y se refiere a Onésimo como ¿quién? Como su hijo. Obvio, su hijo espiritual, porque Pablo fue el que le comparte del evangelio a Onésimo. Dice, me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Entonces, de alguna manera, Onésimo también estuvo en la cárcel, pero él salió, ¿verdad? Y va nuevamente allá a su pueblo. Entonces, dice, mientras yo estaba aquí en la cárcel, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el tiempo pasado.
era esclavo de Filemón. Y dice, tal vez en el pasado, pues no te sirvió mucho. Dice, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Fíjate muy bien en las palabras que usa Pablo. Se está refiriendo a alguien que fue un esclavo. Y lo primero que dice, ahí va mi hijo. Él ya conoció de Cristo, va de regreso. Tal vez antes no te sirvió, pero ahora nos va a servir a los dos. No lo va a agarrar de esclavo y decir, va, es esclavo ahora de los dos, sino va a servir a la causa de Cristo. Es alguien importante que nos va a ayudar. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. En pocas palabras, te lo encargo, Filemón. Ahí tienen otro nombre para algún sobrino. Filemón también. Te lo encargo mucho. Te lo encargo mucho. Entonces, Onésimo era un esclavo que había huido de su amo. Entonces, desde ahí, pues, ya no era bien recibido. Pues ahora ya viene de regreso, ¿verdad? Filemón, de su amo Filemón. En su huida conoció a Pablo en la prisión y fue transformado al escuchar el evangelio. De fugitivo se convirtió en alguien con un propósito. Entonces, ¿qué debemos nosotros captar, aprender de esto? Todos hemos sido fugitivos espirituales. Sí, todos hemos sido fugitivos espirituales. En algún momento te le estabas escondiendo a Dios. En algún momento estabas haciendo o estabas huyendo de tu pasado sin Dios. En algún momento tus errores te estaban provocando allí alguna situación incómoda sin Dios. Entonces, de alguna manera hemos sido fugitivos, huyendo de Dios, pero Cristo nos encuentra. Y fíjate lo maravilloso que es esto. Él nos encuentra para no juzgarnos, sino para transformarnos. Ahora, Él nos recibe, porque esto, si ha pasado por tu mente, no es una, como quisiera usar las palabras precisas. Dios nos recibe como estamos, con nuestros defectos, con nuestro pecado, con nuestra mala manera de hablar, a veces hasta de vestir. Así nos recibe porque nos ama. Pero cuando tenemos ese encuentro con Él, Él nos transforma en algo que no era útil para nadie, en alguien que tiene un propósito y nos da una nueva identidad, porque somos sus hijos. Así como Pablo decía, ahí te envío a mi hijo Onésimo. ¿Sí? Alguien, o estando en el tiempo de la esclavitud, no era necesario ni decir el nombre. Ahí va de regreso tu esclavo, ¿no? Dale sus latigazos y que se ponga a hacer sus tareas para que se ande escapando, ¿no? Las personas que tenían esclavos tenían derechos sobre esas personas, ¿verdad? Porque eran de su propiedad. En algunos casos, y como va avanzando el tiempo, después pasan a ser sirvientes y tienen comodidades y privilegios también, pero pertenecen a esa casa. Entonces, lo que Dios hace, nos recibe como estamos, pero nos transforma. Entonces, al llegar a Cristo, debe haber una transformación, un cambio. ¿Cuál? Pues lo que sea necesario cambiar. Porque no vas a cambiar todas las cosas, ¿verdad? O Dios no te va a cambiar todo si hay cosas rescatables, ¿no? Simplemente aquello que tal vez no cumplía con tu propósito, entonces Dios lo cambia. Ahora, no importa lo lejos que tal vez creas o estuviste de Dios, Él siempre está dispuesto a buscarte y encontrarte para darte un nuevo comienzo. Esa es la maravilla. Yo te invito a que pienses un poco en aquello que pudo haber pasado en la mente y en el corazón de Onésimo. Cuando Pablo le dice, pues vas a ir nuevamente con Filemón. No, la Biblia no nos habla mucho al respecto,
¿verdad? Hay algunas cuestiones históricas que pudieran asumirse por la relación precisamente de esclavo-amo. Ajá. Pero no hay un relato que nos diga, esto exactamente por esto se fue Onésimo, ¿verdad? Simplemente él vio una oportunidad y lo hizo. Pero cuando huye, se encuentra con Cristo. Y esto es lo que debiera pasarnos a todos. Porque muchas veces cuando hay problemas o hay alguna situación, huimos, pero no nos acercamos a Dios. Nos refugiamos en alguna otra cosa, en el amigo, en la pachanga, en los vicios. ¿Sí me explico? No corremos a los brazos de Dios. Entonces, Onésimo en su huida se encuentra a Dios, o Dios lo encuentra a él, porque usa a Pablo. Este pequeño pasaje de Filemón, los personajes principales es Pablo, Filemón y Onésimo. No hay más. Todo se trata de ellos. Pero aquí la importancia es, bueno, ¿qué voy a aprender de esto? Porque pues es una situación entre ellos tres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Punto número 2. Reconciliación y restauración. Cuando Dios nos reconcilia, dice que nosotros también somos agentes de reconciliación. Y Jesús nos reconcilia con el Padre, porque estábamos enemistados con Dios. Ese es el ministerio o el misterio de la reconciliación. Entonces, dice aquí en el verso 15 y 16, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Recuerda, le está hablando Pablo a Filemón. Él ya no es como un esclavo para ti. Esto es clave. Él ya no es un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí, le está diciendo Pablo. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Entonces, Filemón, si por algún momento pasó en tu mente, ya recuperé a mi esclavo, no, él ya no es esclavo, dice, ahora es un hermano y tiene mucho más valor como persona y como hermano en el Señor. O sea, hónralo, respétalo. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Pablo intercede por Onésimo, pidiéndole a Filemón que lo reciba no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Esta reconciliación refleja el corazón del Evangelio. Este es el corazón del mensaje de Cristo, reconciliar y restaurar. Eso es lo que hace el Evangelio. Cuando nosotros compartimos o cuando la palabra de Dios llegó a tu vida, lo que hace es restaurar, devolverte a esa intimidad, a esa relación con Dios que se había roto o que estaba separada, y restaura tu vida. Él compone nuestra vida. Entonces aquí de eso es lo que se trata. La reconciliación refleja el corazón del Evangelio, del mensaje de salvación. Restaurar relaciones rotas. Ahora, ¿es difícil restaurar relaciones? ¿Ustedes qué opinan? Algunos dicen que más o menos, otros que sí. Claro, o sea, yo diría que depende también con quién, ¿verdad? Porque normalmente las relaciones que tenían un vínculo muy estrecho, por ejemplo, hablar de una relación de pareja, restaurar una relación no es nada fácil, no es nada fácil. Tal vez restaurarla con un amigo pudiera ser más sencillo porque no viven juntos. Y ya cuando te encuentres con él, pues se saludan y ya, ok, estamos en paz, ahí te ves, ¿no? Pero con alguien que convives, con alguien de tu propia familia, que lo tienes que ver en las fiestas familiares, ¿no? O que tal vez viven en la misma casa, ¿no? Dios nos llama a restauración, a restaurar
lo que estaba roto. Entonces, tenemos que analizar, examinar nuestras relaciones rotas. ¿Por qué? Lo decía ayer en una clase que estaba dando. No quiere decir que si alguien se había enemistado contigo, pues ya vas a salir y te vas a ir la tarde al café, la tarde pastelera o al cine. No, tampoco es porque vuelvan a ser los grandes amigos, pero que la relación se restaure, que no haya problemas. Si es necesario, hay que pedir perdón o recibir u otorgar el perdón. Eso es restauración. No guardar en nuestro corazón orgullo, altivez, rencores, porque ¿sabes qué? Eso nos envenena. Tenemos que restaurar. Tenemos que restaurar relaciones rotas. Examina tus relaciones rotas. ¿Qué pasos puedes tomar para buscar reconciliación confiando en que Dios puede restaurarlas? ¿No? Vamos a ir al punto número 3, un propósito renovado. Un propósito renovado. Filemón 17 al 18. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Fíjate muy bien. Más adelante, en el siguiente punto, voy a hablar de la relación de Pablo y Filemón. Pero aquí Pablo dice, ahí va Onésimo, por favor, atiéndelo bien, recíbelo como me recibirías a mí. Obvio que Pablo tenía una autoridad. Y dice, así como me tratarías a mí, por favor, así recíbelo. Y si de alguna manera hay algún agravio, porque tal vez Pablo no sabía la versión tal vez de Onésimo, pero no la versión de Filemón. Entonces, si por alguna razón tú tienes algo en contra de él, o te debe algo, o te dañó algo, o algo te robó, yo te lo pago. Ponlo en mi cuenta. Yo respondo por él. Exactamente. Yo respondo por él. Y esto es algo maravilloso porque, ¿sabes qué? Cristo responde por nosotros. Él responde por nosotros. Yo estoy haciendo una obra en él. Yo pago. Yo pago. Entonces, Pablo está dispuesto a asumir cualquier deuda de Onésimo para que sea recibido con amor. Esto nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros al cargar con nuestra culpa. Ahora, ¿qué aprendemos de aquí? Cuando Dios nos transforma, también nos da un propósito. Onésimo pasó de ser un inútil, porque es la etiqueta que tenía como esclavo, como lo indicaba su nombre antes de Cristo, a ser útil en el ministerio de Pablo, porque dice, nos va a servir. No sé qué hayan platicado, pero Pablo le echó ojo, Onésimo es bueno en esto. Él nos va a ayudar en esto. Entonces, no importa cómo te percibas a ti mismo o cómo otros te hayan etiquetado. En Cristo tienes un propósito eterno. O sea, no vamos a estar cargando con esa etiqueta. Si alguien te considera de alguna manera, Dios te transforma. Y esa es la identidad que cuenta, no la de tu pasado. No la de tu pasado. A Onésimo jamás a partir de ese momento le iban a volver a llamar esclavo. Ahora le iban a decir hermano. Hermano. Muy bien. Entonces, en Cristo tú tienes un propósito eterno. Hay que buscar oportunidades para servir con los dones que Él te ha dado. Tenemos que servir.
tenemos que practicar ese propósito renovado en Cristo. Un propósito renovado. Ya no vas a servir como esclavo, ya no vas a estar sirviendo a tu pasado. Tienes un propósito renovado en Cristo. Vamos al punto número 4. El impacto de una vida transformada. Es el verso 19. Dice así: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. ¿Por qué aclara esto? Porque antes, y algunos teólogos, estudiosos, piensan que Pablo tenía una cierta enfermedad que le impedía hacer ciertas cosas. De hecho, hay un pasaje donde dice que tenía un aguijón en su carne y le decía a Dios: 3 veces te he rogado que me quites esto, y Dios le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Algunos piensan que era alguna cuestión de la vista, porque en algunos escritos se asume o se refiere a esto. Por eso es importante que Pablo usaba escribas, o sea, alguien que él dictaba sus cartas. Por eso aquí le aclara a Filemón: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Mira, Filemón, File para los cuates. Ay de ti que yo me entere que le hiciste algún desaire a Onésimo. Yo pagaré todo. Y que no se olvide que incluso tú me debes tu propia alma, tu vida. Entonces, esto nos refiere que Filemón también conoció de Cristo por medio de Pablo. O sea, también era en alguno de sus viajes misioneros, coincidieron, y ahí Filemón tuvo alguna transformación también. Seguramente su pasado cambió. Entonces, que no se te olvide, Filemón, que por mí conociste a Cristo. Y esto debe de ser también un aspecto de honra hacia quienes nos hablan del Evangelio. A la persona que te llevó a los pies de Cristo, tenle en alta estima. Aquel que te habló por primera vez del Evangelio, a lo mejor ya no lo ves, a lo mejor ya tiene hace muchos años, pero a lo mejor sí, o es reciente. Tenles en honra, porque son nuestros padres espirituales. Gracias a ellos escuchamos el mensaje. Entonces, este versículo, el 19, deja entrever que Filemón había sido alcanzado por el Evangelio gracias a Pablo. Aunque no conocemos los detalles específicos de su encuentro, está claro que Pablo tuvo un impacto directo y profundo en la vida de Filemón, al punto de decirle que él debía su propia alma. A ese punto fue el impacto que tuvo en su vida. Esto nos muestra cómo un acto de obediencia a Dios puede cambiar eternamente la vida de otra persona. Ok, estamos hablando de que nosotros recibimos el mensaje, pero ¿qué cuando tú compartes el mensaje con otra persona? Tú te conviertes, en este caso, en el padre espiritual de alguien más. El impacto que Pablo tuvo sobre Filemón no solo lo llevó a su salvación, sino que ahora a través de esta carta también estaba influyendo en cómo Filemón debía actuar con amor y reconciliación hacia Onésimo. Entonces es una cadena. Pablo le comparte a Filemón, pero dice: ahí te va Onésimo, ahora tú te vas a hacer cargo de él y tú tienes la responsabilidad de cuidarlo, de respetarlo, de hacerlo crecer en el Evangelio. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos que invertir espiritualmente en otras personas. Y es muy cómodo cuando
venimos, nos congregamos, cantamos, pero esto se los comparto mucho, porque si tú tienes un ser querido que no conoce a Cristo, que no se ha acercado a Dios, tú eres la persona que Dios ha puesto allí para compartirle. Entonces, tenemos que invertir tiempo en otras personas. Así como Pablo fue intencional en discipular y en enseñar a Filemón, tenemos que buscar a alguien en nuestra vida con el cual podemos invertir también espiritualmente. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, algún vecino, alguien cercano. No me contestes, pero tú analiza, ¿le has compartido a alguien del mensaje? ¿Has llevado a alguien a los pies de Cristo? Aquí, que no nos pase eso de sí, ya le dije y no quiere. ¿Tú crees que fue fácil lo que hizo Pablo con Onésimo? Después de ser esclavo, seguramente, por eso repito, no lo dice aquí, no lo aclara, pero imagínate la escena. Oye, Onésimo, y vas a regresar con Filemón. Si de ahí escapé, ¿por qué me mandas para allá? No, ¿qué te pasa? ¿No? Todos los prejuicios o las ideas que tenía, seguramente a la primera le dijo, no, ni loco vuelvo ahí. O sea, no fue una tarea fácil. Onésimo no respetaba a Pablo, tal vez como ya lo respetaba Filemón, por el conocimiento y ya la transformación que tuvo. Entonces, son procesos, pero dice que tenemos que invertir en las personas para que entonces no te canses. Es que ya le dije, no quiere. Insiste. Porque tú eres ese puente, a menos que estés rodeado de muchas otras personas que también son cristianas o que tienen el evangelio en sus vidas. Bueno, a lo mejor alguien más a mí no me hace caso, pero tal vez a alguien más sí. Pero si tú estás con esa persona, eres tú a quien Dios ha puesto para llevar el mensaje de salvación. Entonces, tenemos que ser un instrumento de cambio. Tenemos que reflexionar sobre las personas que nos rodean y preguntarnos cómo podemos influir en la vida para acercarlas a Dios. A veces una conversación, un gesto de amor puede ser el punto de inicio para una transformación espiritual. Que nadie se había acercado, nadie me había preguntado cómo estoy o en qué me puede ayudar. Y entonces se abre una puerta y es una oportunidad que Dios aprovecha. Sé un instrumento de cambio. Recuerda ese impacto eterno. Si has sido bendecido por alguien que compartió el evangelio contigo, considera cómo puedes transmitir esta bendición a otros. Lo mismo que hicieron con nosotros, nosotros tenemos que hacerlo con otras personas. Y así es como se comparte el evangelio, de persona a persona. Así es como se extiende. Jesús empezó con 12 personas. Y gracias a esas 12 personas, ahorita estamos aquí. Al mensaje que hicieron, al testimonio que dieron, de hablarle con las personas que estaban, de poder compartir, de soportar rechazo, de soportar persecución, insultos, señalamientos, porque Dios es el que nos respalda. No vas a ir a dar el mensaje de una religión. Tac, 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 somos fulanitos, mire, le invitamos a que se adhiera a esto. No, estamos dando el mensaje de salvación. De salvación. Las personas necesitan salvación. Y el único que puede dar salvación es Cristo. El único. Entonces, vamos a ir concluyendo. La transformación solamente le puede dar Dios. La historia de Onésimo nos enseña que Dios es un experto en transformar a lo que otros llaman o consideran inútiles y los transforma en instrumentos útiles para su gloria.
Después de ser un instrumento que no servía para nada, en las manos de Dios somos instrumentos útiles para su gloria, porque Él nos da propósito. Él nos da propósito. Así como Onésimo encontró su nueva identidad y propósito, también nosotros somos llamados a abrazar nuestra transformación en Cristo. Haciendo un poquito memoria, ¿estamos huyendo de algo? ¿Hay relaciones que necesitan reconciliación en nuestra vida? ¿Estás permitiendo que Dios use tus dones, tus habilidades para su reino? Dios no solamente quiere salvarnos, sino que quiere restaurarnos y usarnos para su propósito. Hoy es un buen día para dejar que Él transforme nuestras vidas y nos dé un nuevo comienzo. Eso es lo esencial. Amén y gracias a Dios cuando nos reunimos y todo, pero al salir de esta reunión, al cruzar ya la puerta, salir a la calle, Dios no se queda aquí, y acá te espero el próximo domingo. Dios y su Espíritu está en nosotros, permanentemente, donde quiera que tú vayas, Dios está contigo. Entonces, Dios te va a usar, Dios te va a dar sentido, propósito a tu vida. El ejemplo que vemos de Pablo y Filemón nos recuerda que las relaciones espirituales son un canal poderoso de transformación y reconciliación. Así como Pablo impactó a Filemón y Filemón tenía la oportunidad de impactar a Onésimo, nosotros también tenemos el llamado de ser un instrumento de reconciliación y restauración en el reino de Dios. Eso sería la clave. Si saliendo de aquí tú te vas con eso, yo soy un instrumento de reconciliación, Dios va a usarte en gran manera. Y si estás en el proceso de ser reetiquetado, ¿verdad? Quitando el pasado y trayendo ese propósito a tu vida, déjate transformar por Dios. Déjate transformar. No te rehúses, porque lo que Dios va a hacer, créeme que es una mejor versión de ti. Si algo va a pasar, si algo va a modificar, va a ser una mejor versión de ti. Entonces déjate. Flojito. Déjate. Dios va a hacer algo hermoso con tu vida. Dios va a hacer algo precioso con tu vida. Dios te va a usar para alcanzar a otros. Dios va a utilizarte y a esa persona, Dios está pensando en los onésimos que te vas a encontrar o los que están en tu vida. Puede ser un Pablo o puede ser un Filemón, pero tú vas a influenciar a alguien más. Tú vas a influenciar. Y si ahorita eres un onésimo, déjate transformar. Déjate transformar. De que Dios ha iniciado algo, la obra que Él ha iniciado en cada uno de nosotros, dice su palabra, la perfeccionará. Algunos todavía Dios talachando con nosotros. Y va a seguir la obra. Va a continuar hasta hacernos instrumentos útiles. Somos transformados por Él. Dios transforma las vidas. Vamos a dejarnos transformar.